Mejor hablar en M24. Esta música le pone, me parece, o es el acompañamiento justo para el tema que vamos a abordar a continuación en Mejor Hablar, porque en la noche del martes el Congreso de Brasil rechazó la propuesta del presidente Jair Bolsonaro de implementar un sistema de recibos impresos de voto para las elecciones que se llevarán a cabo el año que viene. De los 308 votos requeridos para que esto se aprobara, la iniciativa obtuvo el apoyo de 229 diputados y diputadas, por lo que fue archivada. Esto se da en el marco de acusaciones de fraude, no digo denuncias, sino acusaciones o comentarios públicos de Bolsonaro poniendo dudas con respecto a la transparencia del sistema electoral brasileño, en el que se emplea justamente la urna electrónica desde 1996. En paralelo, otra vez pasando por el Congreso brasileño, allí se aprobó un proyecto de ley que propone flexibilizar la regularización y tenencia de tierras públicas ilegalmente ocupadas. La oposición y organizaciones medioambientales acusan al gobierno de aprovechar la situación de caos vinculada a la pandemia para sacar adelante este proyecto. De estos dos temas ya hablaremos con Marcelo Aguilar, que es periodista uruguayo, corresponsal del semanario Brecha en Brasil, y no voy a decir corresponsal de Mejor Hablar, pero algo parecido a un habitué, porque no es la primera vez que lo tenemos desde Brasil. Marcelo, buen día, gracias por estar. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Sabes que durante el saludo se te escuchó con alguna dificultad, así que vamos a tratar de ver si te podemos escuchar mejor ahora. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo los escucho bárbaro. Bien. Ahí mejoró algo, sale algo saturado, da la impresión. Quizás está como muy alto el volumen. Quizás sea algo de eso, de repente podemos ajustar el volumen para... A ver, para ahí. Para ver si sale mejor, algo mejor quizá. Vamos a comenzar a dialogar y en todo caso durante la entrevista, si se complica, te decimos. De los dos temas planteados, bueno, nos interesa empezar hablando de lo que planteamos en primer término, ¿no? La cuestión de los cuestionamientos, valga la redundancia, de Bolsonaro al sistema de urna electrónica y el fracaso, si se quiere, en el ámbito parlamentario brasileño, en el Congreso, de esta iniciativa que quería implementar un sistema de recibos impresos de voto. ¿Qué significa políticamente para Bolsonaro esta derrota o este revés en el Congreso? Bueno, este argumento del voto electrónico es un poco confuso, ¿no? La urna electrónica en realidad se usa hace más de 25 años y hasta ahora nunca se comprobó ningún fraude. Son urnas seguras, ni siquiera están conectadas a internet, son criptografiadas, o sea, son auditables. El propio Bolsonaro siempre se eligió con la urna electrónica, inclusive en 2018, en la elección que lo colocó como presidente, él fue electo con urnas electrónicas. Sin embargo, él defiende la tesis de que hubo un fraude en la elección de 2018, algo que también es bastante paradójico, ¿no? Denunciar un fraude en una elección en la que se obtiene la victoria. Él mismo ya había defendido lo contrario. En 1993 decía que era al revés, ¿no? Que si no se computarizaban los votos había riesgo de que le computaran menos. Entonces es un poco un argumento bastante confuso. Además hay otro aspecto paradójico, que es que ese voto impreso, ese cupón, ese ticket saldría de la misma urna que está bajo sospecha. Entonces no tendría mucho sentido el argumento. Políticamente es una derrota, porque Bolsonaro de hecho se había jugado todas las fichas a este proceso de aprobación del voto impreso y tenía las condiciones en la Cámara de Diputados para aprobar esta medida, así como de hecho con una gran cantidad de otras medidas, como las privatizaciones, por ejemplo. Tiene hoy en día ese apoyo del Congreso, que por un lado lo blinda de posibles denuncias o juicios políticos, y al mismo tiempo le da condiciones para avanzar con este tipo de propuestas. Pero, en fin, como resumen, es una derrota sí de Bolsonaro, pero me parece que hay que ampliar un poco el análisis y llevarlo al contexto en el que se da esta discusión sobre el voto impreso. ¿Por qué? Porque Bolsonaro básicamente se la ve bastante fea y está sembrando desde ya, falta más de un año para la elección, dudas sobre la legitimidad del pleito, por un lado, y al mismo tiempo preparando el terreno, o sea, inflamando a sus bases más radicales para una posible ofensiva en caso de derrota. Entonces,
Me parece que están más por ese lado los aspectos más preocupantes en relación a este debate del voto impreso, que puede ser visto como un debate superficial o no necesario en este momento, pero que en el contexto en el que se da realmente adquiere tintes muy preocupantes. Marcelo, ¿cómo se interpreta la realización de este desfile militar con tanques, otros vehículos por el centro de Brasilia? Bueno, ese desfile a simple vista podría ser visto, o sea, como algo bastante ridículo, ¿no? Se podría inclusive hasta tomar para la chacota, digamos, porque duró 10 minutos y tuvo algunas escenas graciosas, medio blooper, como ese tanque al que le salía humo, o sea, fue una cosa como medio bizarra, así, bastante bolsonarista, con un perfil, no todo un perfil militar grandilocuente, sino que fue más bien una cosa bien bolsonarista, así como medio bizarra, bastante tosca, estéticamente, de gusto estético dudoso, digamos. Pero, y de nuevo, vayamos al contexto en el que eso se coloca. Es la primera vez desde la dictadura en que los militares desfilan en la capital, desfilan en Brasilia, fuera de los que son los actos protocolares de fechas patrias. Supuestamente iban a entregar una invitación para que participara de un ejercicio militar que se realiza anualmente en Formosa, en Goiás, una ciudad que queda a unos 80 kilómetros de Brasilia. Sin embargo, Bolsonaro aprovechó esto, o sea, forzó este hecho para, como show mediático, digamos, como una demostración de fuerza, pifia, pero una demostración de fuerza al fin, un acto político bastante preocupante, ¿no? Porque en este contexto de voto impreso, de crítica al proceso electoral, de amenaza de fraude, de denuncias sin fundamento sobre la efectividad o no de las urnas, del sistema electoral, de las elecciones, las Fuerzas Armadas deberían aparecer teóricamente como un factor no de contención, porque eso siempre abre la puerta a ese papel mediador que se autodan las Fuerzas Armadas en Brasil, pero sí una cierta garantía del proceso democrático, así como las otras instituciones a las que Bolsonaro ataca, y las Fuerzas Armadas se están prestando a este jueguito. Entonces, de hecho, en ese contexto, lo que podría ser tomado como una cosa superficial también, al igual que el voto impreso, se convierte en un hecho de bastante gravedad política. Algunos artículos de prensa con respecto al rol que están desempeñando las Fuerzas Armadas dicen que en cuestiones, si se quiere, más de fondo, como la posibilidad de que Bolsonaro no aceptara una derrota electoral si esto ocurriera el año que viene o no quisiera, en ese caso, entregar el poder, no habría hoy voluntad golpista, es decir, dan la impresión, o por lo menos uno siente o aprecia cuando accede a la prensa o a los informes, la información que llega a Uruguay y que se puede leer, que en eso Bolsonaro estaría algo solo. ¿Entendés que en la cuestión de fondo todavía las Fuerzas Armadas brasileñas están en una postura distinta a la del presidente, o también allí te planteas dudas, por lo menos? Martín, yo me planteo bastantes dudas. Bastantes dudas. En primer lugar, porque generalmente en la historia nadie con reales intenciones golpistas lo anunció antes, o sea, dijo tengo intenciones golpistas. Generalmente dicen que no. Entonces, en este momento de tanta incertidumbre política, yo no me animaría a decir que las Fuerzas Armadas no tienen una voluntad política. En varios sectores de la prensa brasileña se levanta siempre la hipótesis de que habría diferentes visiones dentro de las Fuerzas Armadas en relación a esto. A mí en particular me cuesta bastante visualizar esas divisiones, porque hay una tendencia a decir, bueno, hay sectores que ya se entregaron completamente a Bolsonaro, pero no se olviden que hay otros sectores que no. Me parece bastante una declaración de intenciones más de que un proceso real. Yo veo a las Fuerzas Armadas muy alineadas al gobierno Bolsonaro, a pesar de que hay algunos sectores, sí, minoritarios hoy en día, considero, que están viendo eso con preocupación, pero si uno ve los cargos, o sea, los cargos que ocupan los militares, si uno ve el papel que juegan dentro del gobierno Bolsonaro, de hecho, por más de que no haya amenazas golpistas, es una situación bastante preocupante y que coloca un manto de dudas sobre la institucionalidad democrática. O sea, cuán fuerte es
esa democracia hoy y cómo puede resistir a una posible aventura o no golpista de Bolsonaro. Entonces, me parece que hay que tener bastante cautela y sí mirar y acompañar el proceso con muchísima precaución de cara a lo que se viene el año que viene, que fácil no va a ser para ninguno de los lados, y eso ya, la única certeza que se tiene es esa. Ya se sabe desde ahora que el año que viene no va a ser nada fácil desde ningún punto de vista en Brasil. Hablando de instituciones democráticas, ¿qué han respondido el Tribunal Superior Electoral y el Supremo Tribunal Federal que han sido cuestionados por Bolsonaro? Bueno, hay dos aspectos de los ataques de Bolsonaro. Yo lo dividiría en dos frentes. Son ataques cíclicos, porque en varios momentos, durante los últimos 2 años, sobre todo, el objetivo principal fue el Supremo Tribunal Federal. Primero por la investigación sobre las noticias falsas, después por absolver a Lula, durante la pandemia porque Bolsonaro los acusaba de dejarlos con las manos atadas al gobierno federal, en fin, fue el Supremo Tribunal Federal. Hoy en día es el Tribunal Supremo Electoral, porque como cambió la obsesión bolsonarista, la más reciente es el voto impreso, el nuevo objetivo es el Tribunal Supremo Electoral y especialmente Luis Roberto Barroso, que es el presidente. Lo llegó a llamar de hijo de... Entonces, de hecho, son amenazas bastante graves y bastante virulentas las que Bolsonaro ha dado en los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo son ataques coherentes, porque es una especie de doble vía. Al mismo tiempo en el que lo enfrenta con las instituciones y lo van aislando políticamente estos ataques, sin embargo lo acercan a su base de apoyo más radical, que pide eso. Y se basan en esa lógica antisistema que tanto predicó Bolsonaro durante la elección y desde siempre. Y entonces van alimentando ese papel de Bolsonaro como un agente antisistema. Sin embargo, Bolsonaro se tuvo que comprar el Congreso, aliándose al Centrão, al que siempre estuvo criticando, para poder sobrevivir. El Centrão es el máximo exponente de esa vieja política que tanto Bolsonaro dice combatir. Entonces, esa vieja política es la que lo mantiene con vida, lo está blindando y le permite avanzar con su agenda de privatizaciones. Entonces, de nuevo, son coherentes con lo que Bolsonaro promovía y con lo que su base pide, pero son ataques muy graves y de nuevo demuestran una inestabilidad, una falta de reacción de las instituciones que nos hacen dudar al respecto de cuán fuerte pueden estar esas instituciones a la hora de enfrentar posibles aventuras autoritarias de Bolsonaro que pongan en riesgo más de lo que ya está a la democracia. Bien, por último, Marcelo, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este proyecto de ley para regularizar tierras ocupadas ilegalmente. ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen por parte de la oposición y organizaciones que se dedican a proteger el ambiente? Y, ¿cómo se puede explicar los impactos de esta ley? Bueno, esta ley la conversamos un poco la última vez que estuve con ustedes y básicamente lo que pasó es que se aprobó en la Cámara de Diputados, ya había pasado por algunas otras instancias, pero bueno, es otra ley, una ley más de este proceso de avance radical de la agenda bolsonarista, y no sobre todo de la agenda bolsonarista, de la agenda neoliberal más radical, que tiene, en este caso, en esta ley en particular, unos alcances y unos efectos así como radicales muy graves, porque colocan a poblaciones que ya están en una profunda situación de vulnerabilidad en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno aprueba una ley que permite regularizar tierras tomadas ilegalmente, o sea, es legitimar la ocupación ilegal de tierras. En Brasil a esto se le llama grilagem, que viene de grillos porque se colocaban documentos en cajas con grillos para darles una apariencia de antigüedad, de legitimidad, y así a través de ese proceso se han robado y saqueado tierras públicas históricamente en este país. Y esta ley básicamente lo que hace, permite ampliar ese número de tierras que pueden ser regularizadas, que se estima que son 56 millones de hectáreas o más, que podrían pasar a ser legalizadas sin que haya una vistoría del Instituto de Reforma Agraria y a través de una autodeclaración del supuesto propietario, entre comillas. Entonces,
básicamente es eso, es un proceso de ampliación del saqueo de tierras que, además de legitimar tierras robadas, o sea, tomadas de forma ilegal, lo que hace es vulnerabilizar más a las poblaciones, porque va, obviamente, a actuar como un cheque en blanco, va a disparar un proceso de violencia contra poblaciones indígenas y contra poblaciones que viven en los ríos, que viven en las selvas, poblaciones que ya son violentadas constantemente y a lo largo de toda la historia del país han sido así, las pone en un proceso de mayor vulnerabilidad porque va a actuar como una liberación total de la violencia en el país y va a legitimar obviamente esto de nuevo en el contexto del aumento exponencial de la cantidad de armas que pueden tener no solamente las personas, los ciudadanos comunes, sino los estancieros. En ese contexto y en ese contexto de aumento de la violencia, no solamente física, sino también narrativa y discursiva, va a generar una situación que todavía no se puede medir, es muy difícil de medir cuáles pueden ser los impactos, pero sí se sabe que son desde ya gravísimos. Es interesante la respuesta y el detalle que das de este asunto, que desde aquí puede parecer complejo, digamos, porque no estamos hablando, por lo que te entiendo, de ocupaciones vinculadas a los movimientos sociales, sino de ocupaciones que han tenido como beneficiarios y beneficiarias a sectores más bien terratenientes o productivos. ¿Está bien pensarlo así? No, claro, no son ocupaciones de movimientos sociales de ninguna manera. Digo eso porque en Brasil en algún momento también estaban arriba de la mesa las ocupaciones de movimientos sociales que pedían tierra para producir. Aquí los que ocupan tienen otras características bien distintas. Claro, sí, totalmente. O sea, esas ocupaciones a las que me refiero no son ocupaciones de movimientos sociales, que son las que más indignan, ¿no? En el sentido común y en la opinión pública, generalmente son utilizadas como factor de indignación social, pero no son estas ocupaciones, son ocupaciones de estancieros, son ocupaciones que son utilizadas para plantar, para desmontar selva. Entonces ese es otro aspecto que me olvidaba de mencionarlo. Esto va a tener consecuencias también, no solamente humanas, que obviamente son las más importantes en lo inmediato, pero también ambientales, que también son extremadamente importantes, y Brasil vive una situación de caos ambiental que esto va a agravar, porque esas tierras son generalmente usadas se roban a través del desmonte, o sea, las desmontan, las preparan para plantar y se las apropian. Entonces ese proceso que ya está descontrolado de aumento de la deforestación, la tendencia es que con este proceso y con esta aprobación, ese proceso se dispare también y se agrave muchísimo más. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en Brasil, corresponsal del semanario Brecha, justamente allí. Muchas gracias por estar otra vez en Mejor Hablar y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Que estén bien a los dos. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.